Bueno, personaje de desafío, tenemos hoy invitado una mujer muy valiente que no es colombiana. Vino de su tierra, Nueva Zelanda, con su esposo y sus 4 hijas a un sitio donde no conocían, un sitio donde no daba muy buenas recomendaciones, que es Colombia, pero su llamado, el llamado que les dio el Señor para que vinieran acá y todo lo que ustedes desarrollaron, hombre, fue admirable. Le damos gracias a Denise por haber venido. Bienvenida. Gracias. Este es tu programa. Muy amable. Bueno, para nosotros es una bendición tenerte aquí, ya que estamos arrancando nuevamente después de unos 8 o 12 años de la muerte de Lindsay, nuevamente desafío. Un desafío nuevo, un desafío más moderno. Sí. Un desafío online, televisión. Excelente. Y qué bueno tenerte a ti. ¿Cómo te parece esta idea? Pues este es el tiempo, según los profetas, que los jóvenes verán visiones, van a soñar sueños. Y yo veo cumplido en la vida de su merced y su esposa Grace esta profecía. Es Dios quien ha colocado en sus corazones, justo en el tiempo de Dios, un sueño y una visión. Y así están pisando fuerte sobre las huellas de Lindsay Lloyd Christie. Ah, muy bien. Hombre, una pregunta que nos hacemos aquí en Desafío. ¿Cómo nació el periódico? Nació también de un sueño y de una visión. Y nació en medio de un fracaso. Sí. Porque primero Lindsay y yo venimos a Colombia acompañada en aquel entonces con tan solo 3 hijitas, pero con un sueño de ver transformado este bello país. Y pasaron 2 años y medio debido a mi enfermedad y debido a nuestra falta de conocimiento de los caminos del Señor, nos tocó regresar a nuestra tierra. Venimos tan llenos de ilusiones, con unos grandes sueños, y tener que volver, eso quebrantó el corazón de Lindsay. ¿De volver por enfermedad o dudaron? No, fue enfermedad mía, que nos juzgaron poco aptos para la obra misionera. ¿Ustedes viajaron con la web? Venimos a Colombia, sí, con la cobertura de la cruzada. Ah, sí. Qué bien. Sí. Ah, bueno. ¿Cómo fue desarrollándose el proyecto de desafío? Pues Lindsay, antes de salir la primera vez de Colombia, ya se sentía frustrado. Fue un hombre de visión, de fuego, de poder de Dios, y quería una revolución, pero una revolución espiritual. Y él se sentía maniatado, solo predicando cada domingo y visitando los feligreses. Sacó a la gente a la calle a predicar, pero quería algo mayor. Le ardía en el corazón ese deseo de ver algo precioso para Dios en Colombia. Entonces, antes de volver a Colombia, habló con don David Pico, el jefe de la empresa Buena Semilla, sí, y le propuso, no sé cuál de los dos se propusieron, pero llegaron a un acuerdo que si Lindsay pudiera levantar un equipo grande para imprimir un periódico, entonces iba a volver. Pero había una sombra sobre esos planes. El cuerpo misionero nos juzgaron poco apto para la obra misionera. Wow. Mejor, peor aún, una de las misioneras hasta llegó a decir, será por encima de mi cuerpo muerto que ustedes vuelvan a Colombia. Oh, vale, fuerte. Entonces, había otro inconveniente. Habíamos llegado a nuestras pequeñas islas de Nueva Zelanda con $2 en la mano. Wow. Habíamos perdido todo. Llegamos a Colombia, primera vez, todo equipado, con todo lo necesario, y perdimos absolutamente todo. Wow. Entonces parecía absurdo, ridículo, un sueño así. ¿Y de dónde íbamos a sacar el dinero para comprar una maquinaria grande para el editorial La Buena Semilla? Y fue donde escuché de que la herencia que tú recibiste, no compraron casa, ni carro, ni le compraron ropita para sus hijos, sino que cogiste tu herencia
Y la metiste en la primera máquina de la Buena ¿Cómo Semilla. no, su merced? Pero la cosa es que estuvimos como tres semanas tal vez de regreso. Y eso que tuvimos que pedir plata prestada de los suegros para llegar a nuestra ciudad natal, porque el barco llegó a Wellington. Entonces, ellos estaban bravísimos con nosotros. Alguien nos prestó carro, otra persona nos prestó donde vivía y ahí estuvimos. Y mi madre ofreció una cena de bienvenido a nosotros y invitó a mi padre. No se habían visto los dos desde que se divorciaron 20 años antes. Y estaba presente mi padre y todos contentos este día. Se despidió y fue la última vez que le vi. Porque mientras tanto, él trabajaba como ingeniero en un barco costero y salió de aquella reunión, se entró en su barco y Dios mío, antecitos de llegar al puerto, ya en su último viaje, se naufragó su barco. Wow. 9 fueron rescatados y 9 se murieron. Duramos una semana de tanta tormenta y después encontraron el bote de salvavidas boca abajo en el mar y se fue mi papi. Mucho dolor, mucho llanto, mucho quebrantamiento. ¿Por qué, Dios mío? Sin embargo, después de un tiempo descubrimos que nosotros quienes habíamos llegado con $2 en la mano éramos dueños de mucho dinero. ¿Por qué? Porque mi padre invirtió en las minas de níquel en Australia y dieron unos dividendos enormes. Uy. Tanto que soy miembro de una familia de 4 hijos y todos lograron comprar su buena casa. Pero cuando yo supe de la posición que era mía, no dudé por ningún momento. Sabía en lo más profundo de mi corazón, ¡Oh, Señor Jesús, me estás enviando este dinero para cumplir el sueño de Lindsay. Ese dinero es para el periódico cristiano Desafío. Y debo comentar que yo pertenecía a la iglesia donde fundaron el periódico cristiano de Nueva Zelanda. De ahí también se fundó 3 periódicos cristianos en el África, también en el Caribe. Yo sabía más que nadie la influencia, el poder de la palabra imprimida. Entonces estuve muy entusiasmado, muy partidario de ese sueño. Y gracias a este dinero pudimos comprar la maquinaria y Dios nos dejó esperando 3 años. 3 años de larga espera. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Nos había dado la visión, nos había dado las finanzas, pero faltó la formación. Y estos 3 años eran claves. La consecuencia por haberse venido ustedes a Colombia, desheredaron a Lindsay, ¿no? El papá le quitó la herencia ya que se había venido para Colombia. No, él al saber que habíamos derrochado la herencia mía en el progreso del Evangelio en Colombia, amenazó con desheredar a Lindsay. Ah. Y durante toda su vida rehusó apoyarnos en forma financiera. Pero cuando él fue a la presencia de Dios, Dios cambió el corazón de su madre y sí recibimos la herencia, gracias a Dios. Pero quería comentarte que Lindsay, antes de regresar a Colombia, tenía una inquietud en su corazón. Sí. Siempre desde el principio tuvo un amor maravilloso. La pasión de su corazón era amar a Jesucristo y servirle. Entonces él necesitaba para sí mismo probar la fidelidad del Señor. Él soñaba con fundar un periódico cristiano y hacerlo por la fe. No tuvo quienes le respaldaran. Sí, sí. Entonces él se acercó al jefe del periódico cristiano en Nueva Zelanda y hizo un trato con él. Le dijo, quiero ponerme como aprendiz por 18 meses, pero rehúso recibir ni un solo centavo.
a sabiendas que tenía una esposa y 3 hijitos. Wow. Y con 3 hijitos hay que educarles, hay que vestirles, hay que proveer por ellos, porque comen. Sí, eso sí es verdad. ¿Usted no llegaron a Bogotá? ¿Usted a dónde llegaron? Estoy hablando de la vez cuando estuvimos en Nueva Zelanda de regreso Sí, de sí, Colombia. Y Pero durante cuando regresaron a Colombia, ¿regresaron a Bogotá o a, creo que fue a Mariquita? la primera vez que venimos a Colombia, Sí. sí estuvimos en Mariquita. Duramos 2 años y medio pastoreando una iglesia. Pero esta segunda vez, cuando ya habíamos recibido la herencia y era necesario nuestra formación, y Lindsay se lanzó por la fe. Resolvió, Señor, aquí estoy con mi familia y voy a ver tu gloria, voy a ver tu fidelidad. Mire, había días, Jorge, cuando tocó despachar a las niñas al colegio sin almuerzo. Wow. Y antes de llegar al mediodía, ya tenía con qué de llevarle. Las niñas, Qué fe, ¿no? las niñas han contado de Sí. experiencias que vivieron. Entonces, tuvo una fe, pero una fe no, con bases, una fe con cimientos, no fue una fe ciega. Y eso le dio la valentía, el valor de regresar a Colombia. Y cuando regresamos, ya estuvimos viviendo en la casa de la misión. Y Lindsay primero sacó un folleto evangelístico por 1 año, porque pocos del grupo misionero se simpatizaron con su sueño de fundar un periódico. Sí. Pero dado 1 año, ya el lanzamiento de un periódico desafío interdenominacional, un periódico para animar, reforzar, bendecir a toda la iglesia entera. Fue algo nuevo, algo novedoso. ¿Quiere decir, ese periódico le hicieron impresión en la máquina que ustedes compraron? Por supuesto, Wow. ¿Tú te acuerdas cómo era el periódico? ¿Cuántas hojas y todo? ya no. Me parece que tenía alrededor de 20 hojas. Wow, era un periódico grande. Ajá, sí. ¿Y el mismo tamaño o más pequeño? ¿Más como cartilla o libro? No, su merced grande. ¡Opa! Sí, y Lindsay feliz de la vida. Y yo desde un principio los dos nos trabajamos en equipo. Yo manejaba las noticias internacionales Sí. y por primera vez una iglesia pequeña, perseguida, a veces acomplejada, ellos captaron que formaba miembro de una iglesia mundial, una iglesia fuerte, una iglesia maravillosa. ¡Ah, qué bien! Y eso causó un gran impacto en toda la nación. ¿Cómo lo repartían? Porque me imagino que en ese ¿Cómo? entonces no No era muy conocido ni nada el apoyo No de la me gente. vas a creer que ese gran hombre, quien era Lindsay Loy, subía a los buses con costales al hombro. Me imagino que por la puerta de atrás. Seguro que sí, yo Sí. los llevaba a los barrios marginados. Desde un principio tuvo un corazón para la gente menos favorecida. Tanto que al distribuir el periódico, él se dio cuenta de la problemática social, se dio cuenta de las enfermedades, se dio cuenta de madres solas, cabeza de hogar. Oh, wow. Y más adelante te cuento que no solo lo vio, sino actuó. Wow. Más o menos Lindsay sacó ¿cuántos años el periódico? Comenzamos a sacarlo En el el 73, año ¿cierto? Más o menos. 72. Ajá. Sí, 72 porque nos regresamos en el 71. Y después de su muerte, primero mi hija menor me ayudó Sí, y luego sí. yo tomé, y antesitos de eso Grace también estaba trabajando fuertemente. Missy sacaba un periódico muy ungido para los niños y luego yo tomé las riendas al lado de Missy y luego sola hasta el año, me parece, 98. Oh, para que bien. Bueno, ¿qué influencia crees tú que hizo el periódico hacia la iglesia en Colombia?
Yo sí creo que ayudó en gran manera a derribar muros. Sin quererlo y tratando de organizar bien el plan de evangelización y discipulado de la iglesia naciente protestante evangélica en Colombia, se colocaron de acuerdo en asignando esa zona de la costa pertenece a una misión. Sí. Y solo ellos están autorizados a trabajar ahí. Lo mismo hicieron con otra zona y otra zona. Excelente en su tiempo, pero al crecer la iglesia era como en el tiempo de la Biblia. Unos decían yo soy de Pablo y otros decían no, yo soy de Apolos. Y sin quererlo surgieron muros de división. Sí. Y con el periódico, por primera vez, eso fue un gran factor en la unidad. Me acordé, ¿sabes de qué? Del Centro Cristiano de Consejería. ¿Cómo es que funcionaba? Pues eso fue otra faceta de la visión. Lo que no podía hacer distribuyendo textos bíblicos, colocando la palabra de Dios en las casas. Él, cuando alguien vino de parte del Club 700 a buscar quién podía representarles en Colombia, él se presentó, pero hubo un inconveniente. Él estaba tan ocupado con el periódico, entonces estuvimos de vacaciones en Cachipá y nos sentamos sobre una roca y me propuso, Denise, vas a ir y hablar con los jefes del Club 700 y Dios te va a usar para ese vínculo y vamos a seguir adelante con el Centro Cristiano de Consejería. Y yo, quien nunca había salido de mis propias islas, solo el viaje de ir y venir a Colombia, de repente me hallaba en Virginia y también me hallaba en Nueva Jersey y en el Fort Washington y me fui creyendo en una promesa. Soy completo en Jesucristo. Y Dios me respaldó. Y todo fue establecido. Y comenzamos a formar consejeros. En aquel entonces, la consejería era prácticamente desconocida en la iglesia. Y si eso fuera poco, entonces dijo al club, mire, ustedes fundaron hombres en todas las naciones, están proyectando sus películas y no hay consejería, no hay nadie para discipular las almas. Entonces dijeron, hombre de la visión, vaya pues, y le mandaron a Argentina, a Chile, a Perú, a Ecuador. Y al principio iba solo. A partir del 85 ya yo iba a su lado. Mire, la primera vez que comenzamos me lanzó delante de la crema y nata de los pastores de Argentina. 500. Y él se puso en primera fila sonriendo para darme ánimo. Yo muerto de susto. Pero durante varios años, hasta el 91, juntos hicimos como 24 viajes por todas las diferentes partes, no solo de América Latina, Centroamérica y el Caribe. Y ahí, en la bondad de Dios, fueron formados miles y miles de consejeros cristianos. Y el acontecimiento más grande de nuestra vida fue en el año 90, porque participamos adiestrando cientos y cientos y miles de consejeros por toda Argentina. Él invitó a hombres de Dios de Colombia. Sí. Y la iglesia argentina protestaron. Ay, pero si nosotros queremos americanos, ¿qué nos puede enseñar a los colombianos? No sabía que por haber pasado por años de amenazas de guerra, por luchas y sufrimiento, los pastores de Colombia llegaron a Argentina cargados de oro espiritual. Wow. Y Dios les usó en gran manera. Y además con ese esfuerzo evangelístico del Club 700 hubo una cosecha de 3 millones de almas. Lo mismo en Centroamérica. Pasamos un tiempo maravilloso preparando obreros en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en San Salvador. Y en cada país el Señor movió por su espíritu. Pat Robertson tuvo una visión, un llamado. Y también en Centroamérica hubo cosecha de 3 millones de almas. ¡Wow! Yo me acuerdo cómo creció el Centro de Consejería. Ustedes tenían unos módulos y venían muchas señoras a ofrendar su tiempo. Sí, cómo no. Y que recibían llamadas y ahí fue el crecimiento. Mira hasta dónde llegaron.
pero me acuerdo mucho fue estas señoras que, sabiendo que eran personas económicamente en unas circunstancias muy difíciles, y ofrendaban su tiempo, contestaban el teléfono, ayudaban a personas que se querían suicidar, que estaban mal con drogadicción, que tenían problemas de alcoholismo, y ustedes los fortalecía. Pero es que Lindsay creía que la fe sin obras es Sí, algo es muerto. Y él no quedó ahí con la gente esperando recibir Me llamadas. imagino que así fue que nació también las brigadas de salud. Sí, pero antes de eso, ¿sabe lo que hacía? Sí, sí, sí. Echaba mano al directorio telefónico. Ve. Y los consejeros llamaron a decir, su merced, ¿tiene alguien enferma en casa? ¿Tiene alguna necesidad? ¿Están pasando por una crisis? Así Permítanos fue. orar Wow. por ti. Sí, así. ¡Qué increíble! ¿Cómo te parece? Eso ya no se ve, te cuento, Denise. ¡Wow! ¡Qué bendición! Siempre he visto a Lindsay como un hombre de oración, un hombre de proyectos. Sabe que eso lo hemos aprendido. Hombre, yo lo he aprendido. Él como enfocaba un proyecto y le daba, lo finalizaba y seguía con el siguiente. ¿Tú te acuerdas cuando mandaba a hacer las carteleras? ¿Cómo es que era? Claro que sí. Cualquier cosa que él quería conseguía para ampliar los equipos, la tecnología del periódico, él siempre primero lo presentaba delante de Dios en oración. Oh, qué bien. Para él, hasta escribió una carta a los empleados diciéndoles, el día que no lleguen a la oración, eso equivale a presentar su renuncia. ¡Wow! Y tuvimos tiempos más hermosos de oración. A veces llegaban profetas, evangelistas, y el Espíritu Santo se movía. A veces no terminamos hasta las 3 de la tarde. Sí. Y cuando Dios puso en su corazón la necesidad de los colegios para los niños menos favorecidos en los barrios marginados, él sabía que la única forma de hacerlo será con la oración. Pero tome en cuenta que ya habían diagnosticado el cáncer. Oh. Ya había tenido yo la entrevista con el médico en la clínica Marley. Y el médico me dijo, siento mucho, doña, no hay esperanza. El cáncer ya traspasó de su colon a su estómago y le doy por ahí unos 3 meses. Y el Espíritu Santo me dijo, tenga esperanza contra esperanza. Y esos 3 meses se alargaron en casi 3 años. Y así con su cuerpo débil, sin tener dinero alguno, pero con una fe grande en un Dios grande, Él nos reunió una vez al mes y nos obligó a orar y clamar a Dios todita la noche. A medianoche nos daba un caldito porque aquí en Santa Fe de Bogotá hace un frío helado. Sí, señora. Ya a medianoche. Entonces insistía, hay que orar y no desmayar. Si vamos a conquistar y vencer las potestades de las tinieblas en lo que es Casuca, Lucero Alto y también en la zona de Calle Catucho, que llevaba la fama en aquel entonces. Los periódicos lo llamaban la puerta al infierno. Mire, yo estuve con él un día y pasó una pobre señora arrastrando una carreta y detrás los niños. Y me miró y me dijo, Nisi, algo tenemos que hacer por estos niños. Entonces comenzamos a clamar los jueves y también los viernes por la noche. ¿Y qué decimos? Señor, danos niños. Los niños que nadie quiere, danos niños. ¿Y qué nos dio? Los hijos de las prostitutas, los hijos de los indigentes, los hijos abandonados. Sí. Y no solo hicimos eso, sino que ese corazón, el mismo corazón de Jesús que Lindsay había recibido, él vio que no era suficiente solo darles comida. Mire, él equipó su camioneta grande y iba por las calles del centro de la ciudad repartiendo sopas. Eso ¿Te te iba a decir, acuerdas? sí. Operación Sopita. Sí, Operación Y era Sopita. tarde de la noche y nosotros con una Sí. olla grande. Sí.
Y luego la Casa de Misericordia y En la llegaban. cuarta, en la quinta. Ajá. Sí, en la quinta. Y los feligreses tenían derecho a tomar una ducha. Sí. Y él mismo Ah, les lo del servía. cartucho. Sí, en Calle Catucha también. Los niños de los recicladores se les hizo como un preescolarcito, un jardincito Ajá. donde se le daba alimentos, ropita. Sí, señor. Y había que bañarlos. Sí, Sí. me acuerdo. Había que bañarlos, había que peluquearlos. De ahí salió la idea de los colegios Dios es Amor. Bueno, realmente la idea salió. Llevaba años con el apoyo de Wordendad, una entidad holandesa, Sí. repartiendo mercados para madres solas, cabezas de hogar, vinculadas con iglesias cristianas en Ciudad Bolívar. Pero llegó un momento cuando los holandeses dijeron, siento mucho, Lindsay, ya no más apoyo a esas familias. Queremos colegio, pero no brindaron el dinero para hacerlo. Oh. Y Lindsay ya desahuciada por los médicos y bastante débil, se había expuesto a las radiaciones, a la quimioterapia. Y eso fue increíble, increíble. Su fe y su fortaleza. Nadie creía. Y en el principio ni yo. Pensé, Lindsay, tomar tanta droga para librarte del cáncer ya te tiene afectado. Tan debilucho y pensando en fundar colegios para los necesitados. Así enfermo, ¿cuántos colegios montó? 3, 4. 4. 4. Dios le dijo a Lindsay, esos niños tienen que recibir ayuda médica, oftalmología, odontológico, todo, sí. se me enreda la lengua, pero todo eso y una comida caliente todos los días, porque los niños se desmayaban porque no comían. Wow. Yo iba y aconsejaba a los pequeñitos y me di cuenta del problemático. ¿Te acuerdas las casitas hechas de cartón, Cartón, de hierro, piso de tierra, de tierra, con plástico como techo? Y yo, viviendo familias? si hace frío aquí, del frío que hace ahí sí. arriba, terrible, terrible. Y también él había visto la problemática de la salud y muchas de las iglesias se unieron como voluntarios y iban y prestaban sus servicios. Tuvimos hasta toda una academia de belleza que llegaban felizmente y hicieron caso omiso a la cantidad de piojos y a los malos olores y atendían a la gente. Ellos nos acompañaban a las brigadas. En las brigadas y salían las señoras con un corte bonito, de ese ajá, pelo que todo elegantes, descuidado, todas sí. elegantes, sí. Sí, y hicimos una regla. Yo llevaba mi equipo de consejeras, entonces no podían recibir la donación de la droga gratuita. Cuando digo droga, para los que están escuchando, refiero a medicamentos. Sí. No es que les repartimos marihuana, no lo vaya a creer. Entonces, primero tenían que recibir consejería y ganamos una cosecha de almas entre niños y madres que entregaron sus corazones a Cristo ahí en colegios con pisos de barro, muy primitivos, muy rústicos, pero vimos la gloria del Señor. Algo que me impactó una vez que estábamos haciendo una brigada, llegó una señora con unos niños cogidos de la mano y venía llorando y los niños todos asustados cuando nos dice, ¿sabe qué? Yo estaba preparando una sopita con un raticida, con un veneno para meter a estos niños. Pero en el megáfono yo escuché que Dios me ama. Y algo me frenó y vengo a traer los niños. Entonces inmediatamente llegó el equipo de consejería, entonces había unos payasos, una que distraía a los niños y ella dio el testimonio, lo que iba a hacer. Y si no hubiera escuchado ese megáfono que decía, Dios me ama, hubiera matado a estos niños, se hubiera envenenado ella también. ¿Qué es lo que hay en este momento de Dios es amor? Lo que hay hoy en día de Dios es amor es algo increíble. Cuando Dios dio como base de toda la visión, hace tantos años, en las pequeñas islas de Nueva Zelanda, estaba ahí planchando las camisas de mi marido, cuando me dijo, escribe la visión, colócalo en tablas para que corra aquel quien lo leyere. Y me prometió que la visión iba a expandir en los tiempos del fin. Hoy en día brindamos cobertura alrededor de 4,000 niños
colegio hermoso, centro de capacitación en la ciudad de Cartagena para los desplazados, otro colegio para los necesitados en Barranquilla, también con centro de capacitación. Tenemos el colegio en Altos de Cazuca, el colegio en Lucero Alto. Todos son lugares donde se sienta la presencia de Dios, lugares lindos, y alumnos graduados de Alto de Cazuca ya están sirviendo en las filas de Dios es amor, porque cuando Dios dio esa visión a Lindsay, le dijo: de estos lugares yo voy a sacar mis futuros profetas y pastores y maestros y profesionales, y la visión se ha cumplido. Y quiero terminar contándoles que en los jardines de reposo hay una lápida solitaria, y tiene escrito: nadie tiene mayor amor que uno da su vida por sus amigos. ¿Qué hizo Lindsay Christie? Dio su vida por amor a sus amigos colombianos. Sus amigos eran los indigentes, eran los hijos de los prostitutas, eran la gente de carne y hueso quienes sufrían y luchaban, y él se hizo solidario con ellos. Hoy en día Dios quiere también que tú seas un joven con sueños, con visiones, y vas a ver lo maravilloso que es tener mayor amor y dar su vida por amor a los amigos de Jesucristo. Hombre, qué bueno lo que Lindsay dejó. Pero bueno, hay una persona muy valiente, como tú, Missy. Missy es la que cogió la bandera de los colegios, de la obra social, y todavía en este momento ha crecido y sigue creciendo, alcanzando a esos barrios en Cartagena, aquí en Ciudad Bolívar. De verdad que es para uno quitarse el sombrero a Missy, como cuando Lindsay murió era una mujer joven y cogió esa bandera y ha seguido con ella, ¿no? Es verdad, pero aún antes de morir Lindsay, él profetizó que su manto iba a caer sobre sus hombros para esa faceta del ministerio. ¡Ah, qué bien! Es que es algo asombroso que en las cosas de Dios sí hay campo para los hombres y también para las mujeres, sí, cuando rinden toda su vida al servicio del Señor. Y yo creo que Lindsay nunca soñó con algo tan grandioso como lo que ha resultado ser Dios es amor. Y no solo Missy, sino el valioso apoyo de su esposo, claro, Carlos Eduardo equipo de familia Acosta. Los dos trabajan en gancho para el bien de los niños menos favorecidos de Colombia. Bueno, en este espacio se llama personajes. Qué bueno tener buenos personajes con estos retos. Como hemos tenido ya varios, uno es Alex Campos también, y tener en ese reto como personas valientes, una mujer valiente, que eres tú, Denise, una persona que sigue teniendo ese corazón para hablar de las cosas de Dios, sientes por tus venas que te corre la palabra del Señor. Entonces también, por favor, los reto, personas que quieran venir a hacer uso de este espacio de personajes, Desafío Online, y por favor métanse, busquemos por internet Desafío Online, y aquí estamos para bendecirlos. Gracias.